Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos contentos y felices de que nos sigas acompañando. Estamos en la semana número 4 de esta serie instantánea o Jesús en el foco o captura, como usted quiera traducir esta serie, que en inglés se llama Snapchat. Pero la idea de esto es que estamos tomando estos eventos o conversaciones más significativas en el ministerio público de Jesús y estamos trayéndolas a luz para poder entender de quién es Jesús y para qué vino y qué puede hacer incluso por usted y por mí aún en el día de hoy. Quizás si usted ha crecido como religioso en la fe o como creyente, y quizás has abandonado la fe y tenías muchas razones por las cuales quizás has abandonado la fe o estás por abandonar la fe y quizás tenías muchas razones, quizás fuiste a la universidad y en la universidad te dieron algunas cositas y dijiste, bueno, esto parece que tiene sentido y por eso ya dejaste de creer. Y la razón, y yo creo que puedo entender eso, y la razón es porque eres una persona razonable. Ahora, y esta tarde lo que yo quiero es darte una razón para reconsiderar la fe, ¿ok? Reconsideres la fe, pero es más importante que puedas reconsiderar a Jesús. Eso es lo que quiero que reconsideres en esta tarde. Ahora, hemos dicho a lo largo ya de estos 3 mensajes pasados y hemos sido enfáticos en algunas cosas muy importantes. Primero, hemos dicho que Jesús no vino a introducir la extensión de algo. Jesús no vino a formar o a crear una especie de religión o judaísmo punto 2. Jesús no vino incluso para completar la Biblia o para completar un libro. Él vino para reemplazar y traer algo absolutamente nuevo para el mundo. Para el mundo. Él no vino a seguir un sistema, él vino a reemplazar un nuevo pacto para todo el mundo. El antiguo pacto fue escrito específicamente para la nación de Israel. Y fue divinamente inspirado, tuvo su propósito específico, pero Jesús está introduciendo una idea completamente nueva para nosotros, para el mundo. Ahora, en la parte que hemos discutido, la parte que puedes verificar, esa es la más increíble, de que cuando un grupo algunos lo llaman la banda de Jesucristo, de hombres siguiendo específicamente a un Jesús que había muerto, estos hermanos no tenían territorio conquistado, no tenían ejércitos, no tenían ni lo económico, es más, no tenían ni un libro, su libro sagrado todavía. La Biblia vino a ser casi 300, 400 años más tarde. Entonces, pero este grupo de hombres llamados apóstoles de Jesucristo tuvieron la audacia, la valentía de pararse frente a los imperios, ante los reyes, ante los gobernadores, ante el sistema religioso que gobernaba en ese tiempo, y compartir y decir que el sacrificio por el pecado había sido hecho ya afuera de las murallas de la cerca de Jerusalén, y que ya el pecado, los sacrificios de animales por el pecado ya no eran necesarios. Eso fue impactante y fue algo de lo cual muchos de ellos por esa razón incluso murieron, porque se enfrentaron, como dije, a todo lo más difícil de ese tiempo, porque estaban ya los discípulos o los apóstoles, después de que resucitó Jesucristo, estaban llevando este mensaje totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrada la gente de aquel tiempo.
Y Jesús introdujo esto y declararon que el sacrificio de animales para la nación y para cada generación ya no sería necesario. Fíjese, esto era poderoso. Y quizás alguien podría haber mirado a este pequeño grupo de hombres y les haber preguntado, oye, ¿alguien murió y les dejó a ustedes a cargo? Bueno, ellos tenían en sí una respuesta para esas preguntas. Ahora, lo más sorprendente, escúchenme bien, lo más sorprendente es que en el año 380 después de Cristo, este grupo de hombres sin territorio, sin dinero, sin ejército, solamente por enseñar la palabra del Señor, sin ninguna autoridad tampoco. Y el emperador Teodosio I, a través del edicto de Tesalónica, declaró, fíjese bien, declaró al cristianismo como la única religión autorizada del mismo imperio. El imperio que crucificaron a Jesús, un imperio que los habían perseguido y torturado por años y años, ese mismo imperio que trató de aniquilar o destruir o erradicar de la tierra el movimiento que este grupo de discípulos estaban llevando, y los creyentes incluso estaban llevando. Y ahora este hombre, Teodosio I, declara al cristianismo como la única religión existente en el mismo imperio. Imagínense el alcance de esto. Porque algo nuevo había entrado, un nuevo movimiento. Por eso dijimos en principio que Jesús vino a traer un nuevo pacto, vino a traer incluso un nuevo mandamiento. Y esto es lo que ellos están cumpliendo, y un nuevo movimiento que es la iglesia. Esto es extraordinario. Y 300 años después, la misma religión, el mismo movimiento, las mismas personas que el Imperio Romano crucificó y trató de aplastarlo, ahora los están reconociendo como la religión primera. Imagínense qué alcance. Ahora, alguien dirá, ¿no? ¿Y cómo podríamos pensar esto? Que allá comenzó con Juan introduciendo a Jesús a la multitud y le dijo, mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó con eso. Y no sabían quizás el alcance que esto nuevo estaba teniendo. Y efectivamente con el tiempo los templos paganos estaban siendo derribados y algunos incluso de esos templos estaban siendo remodelados para que pudiesen albergar allí a los que profesaban, a los creyentes de aquel tiempo. Y finalmente la adoración pagana del Imperio Romano fue proscrita por la culpa, ¿verdad?, de este grupo de personas. De hecho, fueron los que fueron hechos fuera de los muros, este sacrificio que fue hecho fuera de los muros de Jerusalén, decían ellos. Y fueron, es más, miren, y este grupo fue interesante porque estos nuevos creyentes, estos creyentes del primer siglo, se enfrentaron a la furia del sistema religioso, a la furia del poder del templo, del imperio de aquel tiempo. Y sabe una cosa, lo interesante es que al final de eso, solamente un imperio ganó, y fue el imperio de Jesucristo. Ahora, aquí está donde los hemos dejado ya las 3 semanas. Déjenme recordarles dónde los quedamos, ¿ok? Dice, Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, aunque Juan trató de disuadirlo, que no quería bautizarlo, pero Jesús se puso bajo la autoridad de Juan y le dijo a Juan, Juan, quiero que me bautices para que los que me sigan, los que vengan detrás de mí, ellos tomen el ejemplo para bautizarse también. Juan lo bautizó. Luego vemos a Jesucristo que fue tentado en el desierto por 40 días, pero en realidad vimos que fue tentado por todo el lapso de los 3 años y medio de su ministerio. Fue incluso hasta el final para poder usar su poder, su influencia
para su propio beneficio, para convertirse en alguien egocéntrico. Hablamos que su reino no era como el reino de este mundo y él no se sometió a las mentiras que Satanás estaba llevando. Y aún hasta el día en que estaba colgado en la cruz, allí fue tentado para usar su poder, y él lo rehusó porque estaba en la balanza. Usted y yo estamos en esa balanza. ¿Por qué? Porque él estaba trayendo algo nuevo, algo diferente al mundo. Luego hablamos la semana pasada acerca de cuando él escogiendo sus primeros discípulos. Vimos que le hizo una invitación a Pedro, fueron a pescar, y en ese momento, al echar la red, hubo la pesca milagrosa. Pero hablamos de que si Pedro estuviera aquí, él no hubiera dicho: es que yo no estoy siguiendo a Cristo solamente por un milagro que me hizo, yo estoy siguiendo a Cristo y sirviéndole y amándole y sirviéndole y siguiendo este movimiento que es iglesia por el sacrificio que él hizo en la cruz. Ahí nos quedamos. Entonces, en el libro de la Biblia, después de que Jesús salió del tiempo de la tentación, la palabra de Dios dice que él regresó a Jerusalén y era popular, estaba poniendo las manos sobre los enfermos, lo cual era totalmente contrario a aquel tiempo. La gente se acercaba, los tocaba a los enfermos, en fin, todo eso que habla de lo nuevo que Cristo estaba trayendo. Entonces, dice que regresó a Jerusalén, ahí le traían los enfermos y toda esa cuestión. Y bueno, la gente lo admiraba y lo reconocía como un maestro, como un rabino, como un gran profeta. Pero en realidad Jesús había venido por algo mucho más grande. Ellos creían que Jesús había venido como un profeta para la nación de Israel, pero en realidad Jesús había venido para una audiencia mucho más grande. Y eso era contrario a lo que el pueblo hebreo judío creía. Porque ellos creían que Dios solamente se acercaba a los judíos y ellos eran el centro de atención. Pero ahora están dándose cuenta de que este Jesús que está trayendo este movimiento nuevo, él viene para todo el mundo. Un gran profeta ha venido entre nosotros, pero Jesús había venido para una audiencia obviamente mucho más grande. Ahora, de pronto, su enseñanza, Jesús comienza a enseñar y a insinuar que algo nuevo Él está trayendo. Jesús comenzó a lanzar insinuaciones, pequeños rayitos así de luz, de que lo que Él traía, lo que Él venía a hacer era algo totalmente nuevo. Y esto causó una gran tensión. Cuando hablo de tensión, hablo de la tensión de fricción entre Jesús y sus oyentes, entre Jesús y el imperio religioso de aquel tiempo. Ahora, pero Jesús hablándole a su audiencia, obviamente que sus enseñanzas causaron este tipo de tensión. Y quizás va a ser la tensión que usted que me está oyendo, que quizás es creyente y has creído de cierta forma, te han enseñado de cierta forma. Quizás esa tensión usted la va a experimentar. Ahora, vamos a hablar ahí acerca de este pasaje que se llama el Sermón del Monte. Bueno, realmente le llaman Sermón del Monte. Alguien le puso ese título, pero no necesariamente es el título que Jesús le dio al Sermón del Monte. Y la razón por la cual no tiene ese título de Sermón del Monte es porque algunos consideran, los eruditos en el Nuevo Testamento consideran de que Jesús usó este concepto de lo que tenemos en el capítulo 5 o 6 de 5 de Mateo, por ejemplo, donde está lo que es el Sermón del Monte. Jesús usó este concepto a lo largo de su ministerio. Algunos consideran de que si nosotros ponemos, por ejemplo, a Juan, a todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los ponemos en una forma cronológica, lo que Jesús enseñó en el monte, en el Sermón del Monte, está diseminado por todos estos 4 evangelios, y probablemente lo pudo haber hecho quizás en unos 8 meses, de acuerdo a los que se enseñan esto, ¿no? Y Juan mismo dice
uno de los evangelistas dice que dice, nosotros solamente hemos traído algo resumido para ustedes, pero dice, pero si pudiéramos escribir todo lo que Jesús hizo, dijo Juan, no cabrían los libros en el mundo. Bueno, sabemos que esto es una hipérbole, una exageración, pero esta es la forma que él lo dijo. Hablaba de que no cabrían los libros en el mundo. Ahora, este contenido presentó lo contrario de su reino. Presentó la diferencia abismal entre lo que era el sistema establecido con lo que Jesús traía. Este mensaje y no se parecía obviamente a los reinos de este mundo. Y esto es lo interesante. Aquí viene la tensión y la fricción. Nosotros cuando leemos, obviamente, ¿verdad? Ahora en la Biblia, ya que tenemos, ya no vemos esa tensión, pero la pasamos por alto. Pero esto en las primeras personas que vinieron, esto era fuerte. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, déjeme darles una probadita de esto, de esta tensión, y quizás usted la va a estar sintiendo ahorita. Escúcheme bien. Y comienza diciendo esto Jesús: bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Ahora, esta frase en sí causó una fricción y la gente se quedaba, ¿qué? ¿Los pobres? ¿Cómo que los pobres? Si hemos sido enseñados de que los ricos son los que tienen el favor de Dios y que si eres rico, eres favorecido de Dios. ¿Cómo que los pobres? Ahora, fíjense bien la diferencia. Y ahora, pero no solamente eso, dice, los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos habían sido enseñados que los que tenían más, los más ricos, eran los gente que tenían el favor de Dios. ¿Por qué? Porque todos sus patriarcas habían sido ricos. Abraham fue rico, Jacob fue rico, David fue rico, ¿qué sabemos? Salomón fue rico, Isaac fue rico. Todos los patriarcas fueron gente muy, muy acaudalada, muy ricos. Y decían, esto no tiene sentido. Y aparte que les dice, porque ellos, dice, heredarán el reino de los cielos. Esta fue una buena noticia, obviamente, para los pobres, porque el pobre creía que ellos habían sido abandonados por Dios, que Dios ya no se acercaba a ellos, que habían sido excluidos del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero ahora Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres. Esto es contrario, está al revés de lo que está establecido en el sistema actual. Ahora, y luego dice, los mansos heredarán, los misericordiosos serán bendecidos, los pacificadores, no los intermediarios del poder. Dicen, los pacificadores están a favor, Dios está a favor de ellos. Pero hay una frase más maravillosa. Y luego dijo y esta es una de las líneas quizás favoritas, y dijo, bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón. Ahora, los limpios de corazón. ¿Para qué audiencia? Y para los judíos, los religiosos que estaban siguiéndolo todo el tiempo, esto no tenía sentido. Porque para la audiencia a la que Jesús les enseñaba, por ejemplo, ellos creían, bueno, es que nosotros creemos que los limpios son aquellos que han sido lavados ceremonialmente, aquellos que han cumplido ciertos reglamentos, aquellos que se visten bonito, aquellos que nosotros consideramos los más limpios, lo exterior, lo exterior. Pero esto de los limpios de corazón, esto ya es más interno. Esto va más allá, es algo muy interno. Y nosotros hemos sido enseñados toda nuestra vida que benditos son los ceremonialmente limpios, los ceremonialmente puros, aquellos que se lavan y hacen todas estas ceremonias y rituales de limpieza. Y esto causó mucha fricción. Entonces la gente comenzó a decir, oye, algo nuevo está viniendo, algo está pasando aquí. Y Jesús está diciendo, aquí algo está cambiando. Porque lo que Él piensa es muy diferente de lo que hemos sido enseñados. Y luego habla
Y dice, ustedes son la sal de la tierra. En Mateo 5, 13, 14 dice, y dijo, y ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y entonces dice, los que estaban oyendo, a lo mejor decían, ¿cómo que la sal del mundo? Y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cómo que la sal? Ahora ellos pensaron, espera un minuto, no somos la sal de la tierra, ni la luz del mundo. Nos han enseñado a alejarnos del mundo, nos han enseñado a no vestirnos como el mundo, no comemos la comida del mundo, no actuamos con ellos, no nos acercamos a ellos, nos apartamos de ellos. Y esto está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Y eso causó de alguna forma otra tensión y fricción. Y estaban medios sacados, como dicen en lo popular, sacados de onda. Estaban sacados. Y luego dice, de la misma manera, deja que tu luz, dijo, brille. No escondas tu luz. Ahora, esto también era otra fricción entre ellos, porque ellos decían, bueno, ¿cómo? Ellos sabían que esto significaba la gente que no era judío, ser luz para a todo el mundo. Ellos sabían que esto significaba que esto no era para el pueblo judío. No espera dejar en nuestra luz brille más allá del pueblo judío. Y es más, ni siquiera nos gustan los demás, los extranjeros. Ni siquiera queremos los queremos cerca. ¿Cómo quieres que seamos luz para ellos? De hecho, la razón por la que esperaban a un Mesías era para que se deshiciera se deshiciera de todos los extranjeros y recuperar eventualmente la nación, ¿verdad? La tierra y todo eso. Y continúa. Para que vean nuestras obras y glorifiquen a Dios, dice, para que los extranjeros, para que todo el mundo, ya no es solamente la nación, es que todo el mundo. Y ellos decían, bueno, a nosotros no nos importa que otros quieran glorificar, lo que queremos es que tengan temor de Dios, así como en los tiempos de Josué, cuando tenían poder, como en los días de David, cuando la gente tenía temor del rey, o con los días de Salomón, cuando había prosperidad, era una nación rica. Eso es lo que queremos. A nosotros no nos importa si la gente extranjera glorifica a Dios o no. Lo que queremos es que ellos tengan temor. Ellos pensaron para sí, esto no es muy mesiánico, este que está hablando no es su mensaje no es muy mesiánico, no concuerda con lo que ellos habían considerado acerca incluso del Mesías. Jesús sabía que era algo nuevo, porque él conocía los corazones de ellos y ellos estaban pensando, algo nuevo está viniendo, algo nuevo está pasando. El pueblo judío, por ejemplo, llamado en el Antiguo Testamento, ellos no tenían no llamaban al Antiguo Testamento como Antiguo Testamento lo llamamos nosotros. No. Ellos le llamaban la ley y los profetas. Ahora, tengo hay que detenernos aquí un poquito para explicar esto. Y entonces, alrededor, por ejemplo, del año 130, ¿ok? Después de Cristo, muchos después de esto, fue el pueblo judío el primero que se refirió a las escrituras como la ley y los profetas. Es más, ¿verdad? Hablaban de los libros sagrados o cosas así, incluyendo toda la historia, incluida la poesía y todo eso. Ellos fueron los primeros en el año 130, que ellos mismos, los judíos, fueron los que comenzaron a hablarle acerca de la ley y los profetas. Ahora, y luego en medio de todo esto dice, mira, no he venido a abolir la Biblia, no he venido a destruirla, no he venido a cambiar, ni siquiera he venido a editarla. Ahora, ¿por qué diría esto? Piense por un momento. La razón por la que él dijo esto es porque las cosas que él había dicho antes había dado la idea de que él venía a abolir todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Esa era la idea que ellos habían agarrado ya hasta este punto. Ahora, y Jesús sigue. No he venido a abolir la ley, pero
ustedes están imaginándose que esto haya venido, pero no están escuchando cosas raras, ¿verdad? No se estén imaginando. Dice, sino la tensión que sienten en mis palabras, el contraste entre en lo que creíste y has escuchado, dijo, y lo que digo es real, dijo Jesús. Ese contraste es real, ese cambio está en camino. No estoy agregando, dice, reemplazando. De hecho, estoy reemplazando el antiguo pacto. No voy a cambiarlo. Dice, lo voy a reemplazar con un nuevo pacto. No sé si usted puede pensar, pero imagine cómo sentiría un judío o un hebreo patriota de que le digan, ¿sabes qué? Ya el nuevo pacto ya no va a ser el nuevo pacto. Esto fue fuerte. En otras palabras, esto es lo que Jesús está diciendo. Si el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y la ley y los profetas es una tarea, supongamos que es una tarea, dice, Jesús dijo, estoy aquí para completarla. Si el Antiguo Testamento es, y sus alianzas y los profetas es un problema de matemática, dice Jesús, yo vengo aquí para resolverlo. Si la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, el sistema es como un jet, dice, estoy aquí para aterrizarlo. Y quiero que todos desembarquemos de este jet. Estoy aquí para cambiarlo. Eventualmente voy a invitar a todos, incluyendo a los judíos, a desembarcar. Que la ley y los profetas, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, tenía fecha de caducidad. Tenía fecha de vencimiento. Algo estaba a punto de cambiar. En ese momento, cuando Jesús está diciendo todo esto, hay un silencio sepulcral en la audiencia, y la tensión era tan fuerte que podías sentir que una aguja cayera. Ahora, debido a esta preposición que no ha sido explicada, o sea, lo que implicaba esto que él antes había dicho, y a veces la iglesia no hemos entendido lo que quería decir Jesucristo con esto. Por eso hemos visto que en la iglesia de hoy mucha gente se ha abandonado la fe. Mucha gente no quiere nada con la iglesia por algo que has encontrado en la Biblia. Es más, muchas personas se han desaparecido del camino. Dicen, ya dejamos de creer porque esto ha causado una gran falta de gracia, una falta de tolerancia, una gran confusión que ha causado. Porque muchos dicen, no, pues es que está tratando de reconciliar el antiguo con el nuevo. Jesús nunca fue su intención hacer eso. Él dijo, es irreconciliable. Es irreconciliable. Pero que hemos pasado por alto la preposición, y porque hemos pasado por alto las implicaciones de lo que viene después de tanta confusión y ha habido tanto legalismo en nuestro tiempo. De hecho, el hecho de que no te hayan enseñado que hay al otro lado de esta preposición es por la razón que muchos han abandonado, jóvenes, niños han abandonado el camino. Ahora, miren lo siguiente. Eres bueno, Jesús, eres un buen maestro, Jesús, pero estás diciendo que nuestro entendimiento de Dios y todo nuestro acercamiento a Dios y todo lo relacionado con nuestro pacto con Dios y el templo y el sistema de sacrificios, estás diciendo que todo esto en algún momento va a desaparecer. Y Jesús, me imagino que les ha dicho, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese, en el año 70, agosto 6 del año 70, Tito,
y la legión romana, el judaísmo se fue a la quiebra y nunca más fue practicado. ¿Imagina eso? Ahora, este es el punto que el apóstol Pablo y aquellos otros que escribieron sobre esto están hablando acerca de esto nuevo que ha venido. Jesús nació bajo el pacto antiguo para poder cumplirlo. Él nació bajo este pacto para poder traer a luz lo nuevo. Ahora, y Él vendría, como dije, a reemplazar algo y a traer algo nuevo, algo mejor. Y esto va a causar más tensión todavía. Dice acá. Jesús comienza hablándole más a la gente, ¿no? Dice, ustedes oyeron que fue dicho así, pero yo les digo. Ustedes, por ejemplo, en este sermón del monte, presenta varias cosas. Ustedes fue dicho, por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo les digo que la lujuria es adulterio. Ustedes dicen, y una y otra vez se lanzó contra las leyes, la ley de Moisés. Una y otra vez se lanzó contra ellos. Ustedes dicen que no matarás. Se les ha dicho que no matarás, pero yo les digo que cualquier persona que con tan solo te enojes contra tu hermano o lo maldigas con las palabras, fíjese, ya lo mataste. Entonces, oíste que fue dicho, le darás carta de divorcio y ya estás listo para irte con Dios. No, mire, dice, un momentito, para, así no es. Pero yo les digo. Es más, recuerdan cuando estaba en el templo, incluso en este momento alguien le diría, bueno, ¿y tú quién eres que vas a reemplazar al legislador Moisés? ¿Tú vas a reemplazar a Moisés y el templo y todo esto? ¿Cómo? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres? Porque la tensión y la fricción era fuerte. Así que en todos a los demás lo que les gustaría que hicieras a ti. Y esto fue lo que le gustó al pueblo judío. Haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. Y la tensión se iba haciendo más fuerte. Porque este es el resultado final de la ley y los profetas. El amar unos a otros. Y él dijo, vamos a ver esto lo vamos a ver obviamente en unas pocas semanas mientras seguimos esta serie. Pero la gente que lo escuchaba a Jesús lo escuchaba y decía, este habla como con autoridad. ¿Verdad? No como los fariseos o los maestros rabinos de ese tiempo. Este habla como con autoridad. Y era admirado por eso. Recuerdan incluso cuando fue al templo y limpió el templo y no le dijeron, ¿qué estás haciendo? Le dijeron, ¿y tú quién te crees que eres? En otras palabras, ¿con qué autoridad hace eso? Y Mateo finalmente dice que como que Jesús se hartó de los líderes judíos y les dijo a sí mismo, ¿saben qué? Algo más grande está por llegar. Más grande que el templo. Esto causó el que ha dicho, ¿sabes qué, Jesús? Estás mal de la cabeza, has estado mucho tiempo en el sol. ¿Cómo que algo más grande que el templo? Y Jesús se movió en autoridad en medio de ellos. Ahora, cuando hablamos de esto, y yo le pregunto a ¿usted cree que esto es importante? Esto es sumamente importante. Si usted tiene jóvenes, niños o gente que va al colegio, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un tiempo hubo la Biblia era pues
bastante respetada. No la leían ni la obedecían, pero la respetaban. Es más, la Biblia, y después vino el internet, y ahora tenemos una generación que desconoce totalmente lo que es la palabra de Dios. Pero una cosa interesante es que antes, ¿verdad? La Biblia decía, no, es la Biblia, y no vayas a poner ni una taza de café arriba ahí de la Biblia, porque era sagrada. Ahora, no estoy diciendo que no es sagrada, pero en realidad la Biblia no nos fue dada para reverenciarla y verla como un libro sagrado. Nos fue dada para que nosotros conozcamos de Cristo y vivamos la palabra, no para ser reverenciada. La Biblia es la palabra de Dios, y luego viene todo el internet y la desinformación. Y una y otra vez, el hecho de que Él vino a introducir algo nuevo. Ahora, no se me pierdan ni vaya mal a interpretar lo que dije. El Antiguo Testamento era como un capullo de flor, inspirado divinamente, escrito, y había sido puesto para liberar el amor y la luz al mundo. Pero una vez que el amor y la luz llegaron, que es Jesús, esto ya no tiene sentido. Esto ya no tiene sentido. Muchos decían, la Biblia es nuestra guía. Jesús dijo algo diferente. Jesús nunca dijo eso, que la Biblia era nuestra guía. Por supuesto, cuando Jesús no habló de la Biblia, porque la Biblia ni existía todavía. La Biblia vino a ser 300, casi 400 años más tarde. Entonces, dijo Jesús, no dijo, la Biblia es el camino, la Biblia es la vida. Dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy la luz. En el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Salmos 119, creo que dice que lámpara es tu palabra a mi camino, a mis pies. Jesús dice, yo soy la lámpara, yo soy la luz. Entonces ya no es el concepto que tenían. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero le hemos quitado la autoridad realmente a Cristo. Y la gente lo miraba, que hablaba con autoridad. Y ahora Jesús había resucitado, y escúchenme bien, y está allá casi para ascender. Y le da un mensaje a los suyos, a los que lo habían visto muerto y a los que habían resucitado. Algunos dicen que eran como unos 500 personas a quienes Dios se les apareció. Jesús está dándoles una conversación, un consejo antes de irse. Y esto es lo que les dice. Toda autoridad se me ha sido dada a mí. No a la ley, no a los profetas, no a Moisés, no a los patriarcas, no al templo, no al sistema religioso. Dice, toda autoridad se me ha sido dada a mí. Ahora, que alguien esté diciendo eso, alguien que estuvo muerto y que resucitó, me dice, si este sí tiene la autoridad. Y esa misma palabra dijo Jesús. Entonces dijo, porque toda esa autoridad se me ha sido dada, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado. No a que guarden la ley, no a que guarden los 10 mandamientos, no a que guarden los rituales del templo o las prácticas antiguas. No, dice todo lo que yo les he mandado. ¿Sabe por qué? Porque dice, toda la autoridad se me ha sido dada a mí, no al templo, no a Moisés, no a sus profetas, a mí. Ahora Jesús vino a cumplir la ley. Ahora Él dice, yo no la voy a quitar. Esta ley va a estar en este lugar. Dice, hasta que todo sea hecho y puesto en su lugar. ¿Cuándo fue eso? Cuando Él murió en la cruz y resucitó de dentro de los muertos. Ahí comienza
el nuevo pacto y el antiguo pacto ha quedado atrás. El nuevo pacto ha dejado, el antiguo pacto ha dejado de ser y el nuevo pacto está en su lugar. Ahora, si todo esto está confuso para usted, imagínese cómo estuvo para aquellos a los que Jesús les predicó. Porque después de todo, podemos nosotros apreciar, ¿verdad?, cómo se sintió la audiencia de Jesús, esa tensión. Después de todo, Moisés simplemente fue un escritor más. Después de todo, lo que tenemos es nuestra Biblia. Pero, por ejemplo, si usted lee, y con esto termino, si usted lee el libro de Hebreos, por ejemplo, no sabemos quién lo escribió, algunos creen que fue el apóstol Pablo. Pero si nosotros leemos el libro de Hebreos se trata de la exaltación de Jesucristo sobre todo, sobre los reyes, sobre los patriarcas, sobre los emperadores, sobre el templo, sobre todo. Es la magnificencia de Jesús sobre todo eso. Entonces usted y yo como creyentes hoy vivimos la vida bajo esa norma, bajo esa dirección de Jesús. Ahora tenemos una nueva forma de relacionarnos con Dios. Es a través de Jesucristo. Ya no es a través y recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, no a través de los sacrificios de animales. Gracias por escucharme en esta tarde. Si tiene preguntas, no dudes en escribirme a mi correo electrónico manuel@reallifeyuma.com o a mi número de teléfono. Hábleme y si tiene preguntas sobre eso, podemos conversar más sobre esto. Pero Jesús vino a reemplazar el antiguo pacto por un nuevo pacto en Él, en su sangre. Él vino a establecer un nuevo mandamiento del cual vamos a hablar más adelante. Y luego vino a establecer un nuevo movimiento que es la iglesia. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Gracias. Amén.